Esta no pasa sumando, ¿no? Luego más o menos sobre pues el humor es el más sobre. ¿Sí? Ok. Ok, entonces. Ok. ¿Cuánto? A ver. Ojo, este era el voltaje del condensador, ¿no? Que lo habíamos puesto VO. Ojo, presten atención acá. Entonces vamos a reacomodar esta ecuación. ¿Saben qué? SV.
Ok, estoy bien. Idealmente, a ver muchachos, idealmente, ¿cuánto vale esto? 0. Idealmente, ¿cuánto vale esto? 0, ¿no? El voltaje de un diodo y el voltaje de un interruptor, idealmente, ¿cuánto vale? 0. Si esto vale 0, significa que esto y esto se van. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aproximadamente el ciclo de trabajo, ¿a qué es igual? A VO sobre Vs. ¿Qué es lo que ustedes hacen en PWM, no? Este es el fundamento. No sé si lo han hecho con el ingeniero Marcelo, pero seguro les ha dicho de que el voltaje de salida que quieren es el tiempo por el voltaje de entrada, ¿no? En un periodo. O sea, es este D. Es este tiempo. Si yo quiero el 80% de la señal, ¿cuánto tengo que poner? Acá, pues, obviamente 0,8, ¿no? Si yo quiero de 10 voltios la salida sea 8, ¿cuánto tengo que poner? A D. 0,8. O sea, tiene el fundamento, ¿no? Es aproximado, ¿ah? Es aproximado, por eso lo pongo así, porque en realidad deberíamos considerar esto, ¿no? Deberíamos considerar las pérdidas del diodo y las pérdidas del interruptor. Este es el exacto. Pero con el ingeniero Marcelo hacen esto, ¿no? Cuando están haciendo sus proyectos están haciendo esto, ¿sí? Con eso están usando el PWM, por ejemplo. Ok. Claro. Es más o menos lo mismo, ¿no? Es el tiempo encendido sobre el tiempo total. En este caso, yo no te voy a dar el tiempo, sino te voy a decir, tengo una fuente de tantos, quiero una fuente de este valor, ¿no? Porque si casi nunca te van a dar el tiempo. Tú con ese valor vas a obtener estos parámetros. Ok, ahora, ¿cuál es el problema que existe acá? ¿Cuál es otro problema que existe acá? ¿Quién? Ojo, ojo. ¿Quién es otro problema? El capacitor, porque el capacitor ¿qué hace? Almacena voltaje, pero ¿qué hace su corriente? También. Se va a cargar, almacena voltaje, cargando corriente, y de ahí empieza a perderla, brindando la corriente, ¿no? ¿Se acuerdan del video que sí cambiaba la corriente del capacitor? Que el capacitor se carga y se descarga. ¿Eso es qué va a depender? De su corriente. ¿De acuerdo? Eso va a depender de su corriente. Entonces, sobre este gráfico lo voy a hacer, ¿no? A diferencia del inductor, que en el peor de los casos es 0, a diferencia del inductor, que en el peor de los casos es 0, en el capacitor pasa esto, muchachos. ¿No? En el capacitor pasa esto. Yo voy a tener esta corriente en el capacitor. Este es IC máximo, IC mínimo. ¿De acuerdo? En el capacitor voy a tener eso. Entonces, la corriente en el capacitor, entre comillas, es la misma que ¿quién? Que la del inductor, ¿no? Es la misma que la del inductor. Entonces, ¿yo qué voy a tener acá en el máximo? Voy a tener la variación de IL medios y acá
la variación de IL medios también. ¿Ya? El negativo. Entonces, la parte complicada acá es esta, ¿no? Ok. Esa es la variación de mi carga. Esto es la variación de mi carga. Y eso se da en estos parámetros. Entre comillas, si todo está en cero, si todo está en cero, esto sería TO medios, esto sería TO medios. O sea, lo que hay de acá a acá, ¿no? Y lo que hay acá. ¿Ya? TO medios, TO medios. Entonces, acá está la variación de la corriente del condensador, ¿sí? Ahí está la variación de la corriente del condensador, que sería igual a qué cosa. La variación de la corriente del condensador a la variación de la corriente del inductor medio, ¿no? Entonces estamos diciendo eso. Ok, con eso acá, como esto es una carga, por un rato la voy a ignorar. Si le ignoro la carga, estos dos en qué están? En serie. Como están en serie, yo qué puedo decir, que IC es igual a quién? A IL, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la corriente del condensador? IC es igual a IL. ¿Cuál es la corriente del condensador? ¿Ah? La corriente, no el voltaje. ¿Cuál es la corriente del condensador? Es la capacitancia, ¿por qué? Por la derivada del voltaje del condensador respecto al tiempo. Esa es la corriente del capacitor. ¿No? Hemos dicho que la derivada, ¿qué es? La variación, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La variación del voltaje del capacitor sobre la variación del tiempo. ¿Sí? La variación del voltaje del capacitor sobre la variación del tiempo. Entonces, ¿qué sería? Ok, cuando han visto los condensadores han visto esto en principio, ¿no? Que la carga aquí es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿sí? Eso han visto en circuitos eléctricos 2 con el ingeniero Castillo. Que la carga es la capacitancia por el voltaje. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que IC por la variación del tiempo, ¿a qué es igual? Esto lo estoy pasando a este lado, ¿no? ¿A qué es igual? ¿A qué sería igual? IC por la variación del tiempo, ¿a qué sería igual? A C, variación de la carga, o sea, a esto, ¿no? Entonces, ¿qué sería? La variación de Q. Entonces, IC por la variación del tiempo es igual a la variación de Q. Es justamente esto, ¿no? Justamente esto. Entonces, ¿cómo calculo el condensador? La variación de Q es igual. La variación de Q, ¿a qué sería igual?
La variación de Q, ¿a qué sería igual? La variación de Q sería IC, ¿qué es IC? Si yo lo veo por acá, sería esto, ¿no? Todo esto es IC. Entonces sería la variación de IC medios por la variación de T. IC, la variación de IC es ICL medios, entonces sería la variación de ICL cuartos por la variación de T. ¿Sí? Ahora, la variación de T, ¿a qué es igual? La variación de T, ¿a qué es igual? Sería la variación de IL cuartos por T medios menos T medios, ¿no? Porque es en este momento, es en ese momento. Eso no es la suma de esos dos momentos. Ok. Entonces, ya para acabar, el tiempo de encendido, ¿a qué es igual? Habíamos dicho, ¿a qué es igual el tiempo de encendido? El tiempo de encendido, ¿a qué es igual? T-on, ¿a qué es igual? De acá, muchachos, acá. Acá, ¿qué tendríamos? Acá tenemos dt, acá tenemos 1 menos d por t, ¿no? Entonces, T-on, que es este tiempo de encendido, este es el tiempo apagado. El tiempo de encendido, ¿a qué es igual? A dt, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Sería la variación de la corriente del inductor cuartos por dt medios, ¿sí? Más 1 menos d por t medios, ¿no? Ahora, en vez de t, ¿qué podemos poner? F, ¿no? F, ¿sí? F, ok. ¿Sí? Entonces, la variación, esto lo pongo acá. La variación de Q, ¿a qué va a ser igual? La variación de Q, ¿a qué va a ser igual? ¿Acá qué tendría? Tendría la variación de IL sobre 4. Esto va a quedar 1 sobre 2F, ¿no? ¿Sí? 1 sobre 2F. Entonces la variación de Q es igual a ¿qué? A la variación de IL sobre 8F, ¿no? ¿Sí? A la variación de IL sobre 8F.
Ok. Ahora si hago mi última ecuación y hacemos el ejercicio. Ok, vean. En la vida real, ¿qué sí sé? En la vida real, ¿qué sí sé? Esta corriente viene así, se supone va así, ¿no? ¿Sí? Acá sería igual IC, entonces. Ahí L menos IR, ¿estoy bien? ¿Sí? Es un nodo. ¿De acuerdo? Q, ¿qué es? La carga que es igual a la corriente por el tiempo, ¿no? ¿Sí? La corriente por el tiempo. Ok. ¿Qué más hemos hecho de Q? Q a qué sería igual. Allá lo tenemos. A la capacitancia por el voltaje. ¿Qué voltaje? Obviamente, el del capacitor, que en este caso es el de la carga, que en este caso ¿cuál es? El de la salida, ¿no? ¿Sí? Entonces la variación de Q, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? A C por la variación, porque C es una constante, ¿no? Por la variación del voltaje de salida. ¿Sí? Porque C es lo único que es constante ahí. Entonces la variación del voltaje de salida, ¿a qué es igual? A la variación de Q sobre C. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Con eso, muchachos, la variación de Q a qué debería ser igual. Entonces, o ya lo tenemos, la variación de Q a qué es igual. Es delta IL sobre 8F, ¿no? Ojo, que lo tenemos acá. ¿Sí? Lo tenemos acá, es lo que acabamos de calcular. Entonces, si yo quiero calcular la variación del voltaje de salida, ¿a qué sería igual? A delta IL entre 8 FC, ¿no? Entre 8 FC. ¿Sí? Entre 8 FC. Ok. Eso, la variación de IL, ¿a qué es igual? ¿Cuál era la más simple de las variaciones de IL? Uno menos D por T. La variación más simple de IL, la que hemos usado, ¿a qué era igual? A B sub 0. ¿Esto a qué es igual? B sub 0 entre L por 1 menos D por T, ¿no? ¿Sí? Es eso. Entonces, si yo reemplazo eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener VO sobre LF por 1 menos D. Bueno, es más, vamos a ponerlo así, ¿no? Todo sobre 8FC. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué sería? VO por 1 menos D sobre ¿cuánto? 8 LC F cuadrado, ¿no? Si quieren. Simplemente estoy ordenándolo. ¿Sí? Entonces, la variación del voltaje de salida sería esta. VO por 1 menos D sobre 8 LC F cuadrado. Entonces, ¿a qué es igual C? Porque de acá, ¿qué tengo que calcular ahora? El condensador, pues. Por eso les digo, lo primero que he calculado, ¿qué ha sido?
Creo que ya lo borré. La bobina, ¿no? Porque a partir de la bobina, ¿qué voy a calcular? El condensador. El condensador. ¿No? Entonces, el condensador, ¿a qué va a ser igual? El condensador, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos D, ¿sí? 1 menos D sobre qué? Sobre 8 L F cuadrado. Y acá tendría por VO sobre variación de VO. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esto es mi condensador. Eso es mi condensador. Pero ¿por qué está en función de una variación? Porque ya les dije, eso va a generar un rizado. Y yo voy a decir qué tanto me permite mi sistema tener el rizado. ¿Ya? Ok. Ok. Nos queda media hora, así que hago dos ejemplos muy rápidos. Tomen nota de lo que les voy a dictar. ¿No? Todo esto es para hacer el ejemplo. Y el ejemplo en realidad es entender o saber un par de ecuaciones que es muy probable que también les pasen las ecuaciones más importantes. ¿No? Que les pasen las ecuaciones más importantes en el examen. Ok, tomen nota de los datos que les voy a dar. Tengo un convertidor reductor. Tengo un convertidor reductor con voltaje de entrada de 40 voltios. ¿Cuánto de voltaje de entrada, ingeniero? 48 voltios, una bobina de 50 microhenrios. ¿De cuánto? De 50 microhenrios. 48. Una bobina de 50 microhenrios, un condensador de 220 microfaradios. Un condensador de 220 microfaradios. Y se desea un voltaje de salida de 12 voltios. Y se desea un voltaje de salida de 12 voltios a una frecuencia de 50 kHz. A una frecuencia de 50 kHz. Para una carga de 3 ohmios. Para una carga de 3 ohmios. Me piden 12. El voltaje de salida es 12. Me piden que calcule el ciclo de trabajo, grafique la corriente de salida, grafique la corriente de la bobina, calcule la corriente de salida y el modo de operación del ciclo. Ok, miren, el circuito, préstame atención, ¿ya?